Ahí estamos. Bueno, muchas bendiciones para los hermanos, para el cuerpo de Cristo que está participando de esta directa. Muchas bendiciones para todos, ¿sí? Amigos también, personas que están escuchando. La verdad es que es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo, traerles una palabra que seguramente va a ser de gran bendición, va a ser de edificación, porque la verdad que necesitamos que el Señor nos hable, nos bendiga, nos guíe, y nosotros estamos simplemente en sus manos. Así que bueno, me voy a presentar un poquito. eh, entonces simplemente quería comentarles que soy el pastor Cristian Jiménez, es mi apellido Jiménez. Eh, Somos pastores misioneros. Hemos vuelto hace poquito, el mes pasado, el mes de junio. Hemos vuelto de una misión que nos encomendó el Señor en Italia, ¿sí? Muy interesante. Ahora seguramente si tengo unos minutitos les voy a contar. Es que en realidad no le quiero quitar tiempo a la palabra de Dios, pero bueno, es importante una presentación también. Entonces, estoy casado con Claudia, mi esposa. Hemos casado en el 94, así que llevamos 32 años de matrimonio. Eh, Tenemos tres hijos: Emanuel, Florencia y Jonathan. Emanuel tiene 27 años, es arquitecto, está en Italia, es trabajando en un estudio de arquitectura. Tengo a Florencia, que tiene 22, que está estudiando diseño en la ciudad de Perugia, en el norte de Italia, cerca de Roma. Y tenemos al chiquitito, a Jonathan, que tiene 11 años y está con nosotros aquí. Eh, Así que bueno, hemos tenido eh, una misión muy intensa, muy desafiante en Italia, desde el año 2000. El Señor nos llamó, eh, nos habló a partir del 96, nos estuvo preparando y acontecieron varios milagros. Um, en el 96, Señor, en nuestra congregación, nosotros pertenecíamos a un ministerio independiente del Evangelio Completo de la ciudad de Villa Madero, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el partido de La Matanza. Ahí el Señor me incorporó a la iglesia en el 92, que me convertí. Y en el 96 empezó a hablarnos el Señor de las naciones, de las naciones. Siempre me venía esa palabra al corazón. Y es interesante porque acontecieron muchos milagros, para llegar a movernos. O sea, no fue de un día para el otro. Hubo 4 años de preparación, de mm, acontecimientos, de palabra, de dirección, de confirmación. Muy, muy interesante. La vida de fe es real, ¿sí? Es práctica y depende siempre de nuestra respuesta. Entonces, bueno, mi esposa trabajaba en el Estado, en la aduana nacional. Yo en el último año, en el 2000, estuve trabajando en una escuela evangélica como preceptor. Y el Señor en el 97, sí, en el 96, presenté todos los documentos para la ciudadanía italiana, porque me acuerdo, nosotros, de hecho yo soy hijo de italiano. Mi mamá es nacida en Italia, mis abuelos de parte materna vinieron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y mi mamá tenía 3 años cuando vino, cuando la trajeron, era chica, era bebita, y creció ella acá, pero ella es italiana. Entonces, el Espíritu Santo me habla y me dice que tiene que tomar la ciudadanía italiana. Eh, yo le decía: Señor, ¿para qué? ¿En qué sentido tiene? Pero bueno, no quiero ser rebelde,
Y bueno, me organicé, preparé toda la documentación, todo un trabajo intenso, y en el 97 me reconocen la ciudadanía italiana. Y como me dieron la ciudadanía italiana, ahí quedó el pasaporte y el reconocimiento y nada más. Pero eso era de parte de Dios porque en el año 2000 el Señor nos manda a Italia. Entonces, claro, llega el 2000 y yo me encuentro con la ciudadanía italiana, así que entramos por la puerta grande, entramos como ciudadanos, no entramos como, bueno, en este caso yo, no entramos como turistas ni como visitantes, sino como ciudadanos. Y, y bueno, fue un desafío porque um, mi esposa trabajaba, tenía un muy buen trabajo, muy buen trabajo, y el Señor nos estaba guiando a tomar la decisión de viajar a Italia. Y, y estaba todo bien, de hecho el Señor ya nos había confirmado, una cosa muy sobrenatural, todo, muy, muy maravilloso, muy hermoso, la obra que hace Dios, el Señor, el Espíritu Santo. Entonces, lo último que quedaba era que mi esposa renunciara al trabajo. Trabajar en la aduana nacional, estamos hablando del año 2000, era muy importante, ¿sí? Es un logro muy importante a nivel económico, a nivel laborativo, muy, muy importante llegar a eso, hemos orado y de repente el Señor le dio a ella esa oportunidad. Entonces yo simplemente estaba trabajando en la escuela evangélica y le dije, Señor, está todo bien, está todo perfecto, pero necesito que me confirmes si mi esposa tiene que renunciar, porque si realmente estamos equivocados y no es tu voluntad, eh, y después tenemos que volver, es un gran problema. Y me acuerdo que yo trabajaba en una escuela evangélica, hacía poquito que había empezado en el mes de marzo, que había empezado la escuela, y yo estaba luchando con eso, estábamos luchando, era muy duro eso porque entendía que el Señor nos estaba moviendo, nos estaba empujando para salir y había evidencia, pero no tenía la claridad. Entonces yo simplemente entré en oración y en ayuno. Dije, Señor, te presento un ayuno y te ruego que me hables, y que me confirmes. Hasta que no me hables, yo el ayuno no lo voy a levantar. Y había empezado a ayunar, creo que llevaba, creo que iba por el segundo día, una cosa así. Y estaba ahí orando, tenía que ir a trabajar, pero a la vez estaba orando, estaba luchando por eso. Y me acuerdo que en un momento, eh, estábamos por empezar el turno y estábamos ahí en la parte de la dirección y yo les contaba a los hermanos el testimonio y el vicedirector, que era un hermano de nuestra iglesia, cuando me estaba saliendo para mi oficina, me llama y me dice, vení, Cristian, vení, vení, que la hermana Menéndez tiene una palabra para darte. Entonces yo me vuelvo y la hermana me mira y me dice, ¿tenés miedo a los desafíos de Dios? Porque el Señor me dijo que avances, que no te detengas, que Él está con ustedes. Y la hermana no sabía, no sabía los detalles, no sabía que yo estaba ayunando, no sabía nada. Entonces yo le dije, bueno, gracias Señor, esta es la confirmación de que tenemos que movernos. Para ese periodo, el Estado Nacional estaba ofreciendo a los empleados el hecho de acogerse al retiro voluntario, que se podían adherir si querían, porque el Estado tenía mucho personal y estaban buscando de recortar personal y les ofrecía pagarles para que se retiren sin que arbitrariamente los tuvieran que echar. Entonces yo le digo a mi esposa que bueno, que se tenía que adherir al retiro voluntario y me acuerdo que me dice, mira, hay un mes, todavía hay un mes para presentar el pedido. Y al otro día averigua y le dicen que bajó a 15 días. El tercer día había bajado una semana. Entonces le dije, por favor, tenés que escribir porque es importante. Y me dice, bueno, vamos a orar. Digo, no hay que orar más, es momento de que te escriba, porque el Señor nos está ya dando confirmación de que tenemos que moverlo. Se inscribe ella y ella fue la última. Se inscribió y como se inscribió se cerró. Entonces el Estado argentino la indemnizó todos los años de trabajo, vacaciones, etcétera, con $14.000.
Y nosotros ahí ya teníamos todo. Cuando elegimos a nuestro pastor, que ya está con el Señor, un hombre anciano era, el pastor me dijo, mira, a mí el Señor no me dijo nada de la misión, del envío, no me dijo nada. Así, si ustedes quieren ir, vaya, vamos a orar por ustedes y que Dios lo bendiga. Sí, le dije, pastor, usted no se preocupe, que sabemos, tenemos las garantías de que el Señor nos está llamando y vamos a ir. Y fuimos, hicieron una gran fiesta, me acuerdo, ese último día, había un salón grande que teníamos en la iglesia, 8 años de trabajo, de servicio intenso en todo, de parte nuestra. Y nos hicieron una gran despedida, lloraron los hermanos y todo, y ahí se terminó. Después nunca más nos llegó una carta, no llegó nunca nada de nadie, pero no importa, el Señor nos estaba acompañando. De ahí empezamos con la misión. En el 2000 fue dura, porque nosotros veníamos de, de estar en este ambiente justamente de gloria, en estos cielos abiertos, en estos ambientes de bendición tan bello, eh, en ese tiempo de avivamiento que tuvimos en Argentina en la década de los 90, y fuimos ya al medio de la nada, propio el campo propio, donde había solo puro desierto, había espiritualmente era un desierto. Y estuvimos con el Señor por fe, el Señor nos sostuvo. Y bueno, en 2012 empezó el Señor a abrir puertas. Es más largo el testimonio, pero repito, no me quiero extender mucho para no sacarle tiempo a la palabra. Y después de 26 años, sí, el Señor nos, nos dio la oportunidad de volver, eh, y también con una serie de señales y de garantías necesarias para no equivocar. Concluyo con esto, repito, amo la palabra y no quiero quitarle el tiempo, pero bueno, les doy este último detalle y ya entramos en el contenido. En- Teníamos una iglesia, nosotros abrimos una iglesia, el Señor nos dio la oportunidad de iniciar un ministerio en la ciudad de Ragusa en el 2005 y lo tuvimos 17 años. Entonces, eh, en el 2022 el Señor me lleva a Corea por medio del ministerio SOE. De hecho, hemos conocido a los pastores en la conferencia de Mar del Plata que tuvimos hace no mucho tiempo, en el mes de junio, el mes pasado. Y me lleva a Corea y el Señor le da una palabra para nosotros al pastor Kim. Y decía la palabra que el Señor nos iba a traer un año al continente americano, como que nos dejaba a nosotros elegir el lugar a donde ir por un año para descansar y después nos va a llevar a España. Y así tal cual como el Señor habló y reveló al pastor Kim, así fue. Porque volviendo yo del viaje de Corea en el mes de noviembre, al otro mes el dueño nos pide la llave del local, que ya era insostenible porque ya la gente ni venía, no, se habían desvinculado de la palabra. Y entonces, bueno, seguimos las reuniones en casa y le decíamos, Señor, vamos, tenemos que ir a disfrutar este año y todo, pero necesitamos las condiciones, no tenemos dónde ir a vivir. Buscaba yo hermanos, ministerios, si tenían, por ejemplo, una estructura donde recibirnos, donde hospedarnos, y nadie, no hubo nadie, no hubo nadie, nadie, nadie. Y bueno, esperamos, pasó un año y nada, seguimos esperando, pasaron 2 años y las puertas no se abrían, esperábamos, pasaron 3 años y seguimos esperando, y al tercer año y medio, mire usted cómo son las cosas del Señor, ¿verdad? 3 años y medio, el Señor prepara una oportunidad, mi esposa cobra una herencia y vinimos a Buenos Aires y nos compramos un PH, que es donde estamos ahora, acá en el barrio de Villa Lugano. El Señor no solamente nos hizo venir, sino que nos dio un inmueble nuestro de propiedad sin tener que pagar el alquiler, que era lo que yo le pedí al Señor, que por favor no me haga pagar un alquiler por un año que no sabía cómo lo iba a poder cubrir. Así que bueno, esto es parte del testimonio y aquí estamos por fe, contentos y agradecidos al Señor por la confianza y por la misericordia. Y bueno, ahora sí vamos a prepararnos para la palabra. Espero que no haya sido muy largo el testimonio, pero bueno, retenía que era oportuno un poquito para alentar al pueblo de Dios a confiar en la fidelidad, en la misericordia,
en la bondad de nuestro Dios, que es fiel y que Él justamente no nos muestra toda la escalera, mm, o sea, no nos muestra todos los escalones, nos dice que caminemos. Y a veces uno no ve el escalón, pero por fe extiende el pie y aparece el escalón. Aparece el escalón y eso te anima a seguir caminando sin ver. Y el Señor realmente completa los detalles. Así que estamos honrados, felices y realmente bendecidos por el hecho de la fidelidad y de los recursos que son ilimitados para nuestro Dios. Así que a propósito de esto, yo quiero hablar de la fe, quiero compartir con ustedes esta palabra. Así que bueno, una pequeña oración entonces, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este momento importante donde tu palabra está llegando a quien tú tienes preparado para recibirla. Y gracias por estar con nosotros, gracias por guiarnos. Te rogamos juntos, Señor, que tú bendigas este momento y que la palabra sea tuya, sea inspirada, sea ungida y que cumpla el propósito, como dice Isaías, por el cual tú la envías. Gracias te damos, querido Padre, y confiamos con todo el corazón en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, entonces quería hablar justamente de la fe. Quería hablar del tema de la fe. Si nosotros vamos mm, a Hebreos capítulo, sí, capítulo 11, tenemos una definición que nos da la escritura maravillosa de lo que es la fe, que a ver, sí, un segundito que lo tengo por acá. Vamos a verlo, es muy importante, Hebreos 11, que dice, es pues la fe, ¿sí, verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos según las Sagradas Escrituras de lo que es la fe, y es cierto, es verdad. Pero estudiando en profundidad y escuchando hermanos que estudian las escrituras como corresponde, según el original, el hebreo, el griego, encontramos que la palabra fe en hebreo es emuná, ¿sí? En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra es emuná. Y emuná tiene que ver con firmeza, con lealtad, con solidez, más o menos por ahí viene. Por eso Jesucristo es es la roca eterna. Jesucristo, nuestro Señor, es la roca de los siglos, ¿sí? Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no estaba hablando ciertamente de Pedro, que era una piedra. Pedro era Petros, piedra, pero él, Señor Jesucristo, es la roca de los siglos, ¿sí? Es algo estable. eh, de hecho, cuando Jesús también lo enseñó en el Evangelio, que dijo que el que escucha la palabra y la pone por obra es como un hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Él es la roca sobre la cual nosotros edificamos nuestra fe. Eso es maravilloso. Entonces, eso es emuná, ¿sí? Eh, ahora surge una pregunta. Yo estaba preparando un pequeño bosquejo, pero bueno, evidentemente que el que acá tiene que guiar siempre la administración es el Señor. ¿Por qué Jesucristo es el autor y consumador de la fe según Hebreos 12:2? Una pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesucristo es el autor y consumador de la fe según lo que encontramos escrito en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2? Y la respuesta está en Apocalipsis
y es porque Él es fiel y verdadero. ¿Se entiende? Y eso está en Apocalipsis 3:14 y 19:11. Ahí se puede verificar. Vamos a mirarlo porque es muy importante. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué Jesucristo es el autor y consumador de la fe? Según Hebreos 12:2. Y la respuesta, una de las respuestas que me vino al corazón, tiene que ver con Apocalipsis capítulo 3:14. Fíjese lo que dice 3:14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Dice, fíjese qué interesante, dice, el testigo fiel y verdadero. Y Apocalipsis siempre 19:11, que esta es maravillosa, esta escritura, 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire usted qué profundidad la escritura. Reveámoslo. Dice, y a ver si habíamos dicho 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces Jesucristo, el Señor, es el autor y el consumador de la fe porque Él es fiel y verdadero, ¿sí? Porque la fe, que es emuná en el Antiguo Testamento, tiene que ver con fidelidad y verdad. Dos cosas, fidelidad y verdad. Y Él es el Señor Jesucristo. Él es fiel y es verdadero. Es por eso que Él es el autor y el consumador de la fe, eternamente y para siempre. ¿Sí? Eso es importante de considerar. Por otro lado, hablando de Abraham, dice la Escritura que él es el padre de la fe. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe para nosotros los creyentes? Porque él salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero creyéndole a aquel que lo estaba llamando. Y eso le dio el título a Abraham de padre de la fe. Entonces, fe tiene que ver con la palabra hebrea emuná, que es firmeza, lealtad, fidelidad. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que utiliza los escritores en el Nuevo Testamento es pistis en griego y aparece 243 veces. Entonces, eso es importante considerarlo. ¿Qué es pistis? ¿Qué es pistis? Pistis en el mundo greco-romano, antes de ser una palabra, digamos, de tipo religioso, era una palabra que se usaba en ese tiempo en los griegos, los romanos, que eran potencia, al inicio de la era cristiana, unos siglos antes. Era una palabra que tenía que ver con un compromiso, era un pacto, era un acuerdo entre las dos partes, ¿sí? Era, un ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, eran dos comerciantes que uno estaba en Atenas y el otro estaba en Roma. Entonces, el, el que estaba en Atenas le mandaba mercadería al que estaba en Roma, que era el que le compraba, ¿sí? Le mandaba la mercadería y esperaba que el de Roma le pague, justamente. Y
pasaba, pasaba digamos, el tiempo donde le llegaba la mercadería y el de Roma decía, sí, está todo bien, era lo que habíamos pactado, lo que yo necesitaba, y le mandaba el dinero, se lo mandaba después, ¿se entiende? Entonces había una confianza de reciprocidad entre una parte y la otra. El de Grecia, que tenía confianza en el de Roma que le iba a pagar, y el de Roma que por un lado tenía el compromiso de pagar lo que debía. ¿Sí? Eso era lo que en los antiguos interpretaban por pistis. ¿Sí? Eh, O sea, ok, yo te mando la mercadería. ¿Puedo confiar en vos? Yo te la mando la mercadería. ¿Me vas a pagar? Entonces la otra parte decía, sí, yo te voy a pagar. Apenas me llegue la mercadería, verifico que está todo bien y te hago el pago. Y así era el trato entre las dos partes. Entonces, según este principio que se usaba en ese tiempo, cuando se escribe el Nuevo Testamento, lo que en realidad las escrituras quieren transmitirnos, es la relación que hay entre Dios, el Señor, y nosotros. ¿Sí? Él como fuente, pero nosotros como administradores. ¿Se entiende? El Señor a mí o a cualquiera de nosotros nos confía una función en el cuerpo de Cristo, en el ministerio, cualquier cosa chiquitita tal vez al inicio que uno inicia. Y el Señor nos está probando, quiere ver qué actitud tenemos nosotros hacia Él, ¿sí? ¿Cómo administramos? Y en la medida que nosotros le demostramos fidelidad, responsabilidad, lealtad, esfuerzo, inversión, sacrificio, renuncia, eso habla de nuestra fe. O sea, tenemos que entender que fe no es decir yo creo, no es eso solamente. Aunque si Hebreos 12:2 dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es solamente creer, porque dice la escritura también que los demonios creen y tiemblan. ¿Entienden? O sea, no es cuestión de creer. Acuérdense ustedes, los hermanos que tienen mi edad o un poquito más, Palito Ortega cantaba Yo tengo fe que el mundo va a cambiar. O sea, eso no es la fe que tiene que ver con pistis. En realidad fe es decir, Señor, te voy a demostrar, ayúdame, necesito tu gracia, que vos para mí vas primero. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a ver, entonces entramos en un proceso de prueba, ¿no? Donde uno tiene que definir sus propias prioridades y en cierto punto va a tener que dejarlo todo por seguir a Cristo. Como se dice siempre, la salvación es por gracia y es gratis, pero seguir a Cristo nos va a costar todo. Nos va a costar todo. Jesús dijo, el que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. Y el que mira atrás no es digno de mí. El que ama más a padre, madre, hijo, no es digno de mí. Entonces, eso es fe. O sea, se demuestra la fe. La fe no se dice, sí, yo tengo fe en el Señor, voy el domingo al culto y después salgo del culto y me olvido del Señor. Y aparezco el próximo domingo, hermano, bendiciones, qué lindo verte, shalom, Dios te bendiga. Aleluya, estoy en la iglesia, adoramos al Señor, aleluya. Puede ser un pedacito, pero en realidad la fe es como un iceberg. Tal vez eso de ir a la iglesia es la punta, pero en realidad tiene que haber toda una estructura bajo el agua, que es la decisión de demostrarle al Señor con acciones concretas que tenemos fe. Y por eso el apóstol Santiago lo dice 3 veces, al menos en Santiago, que la fe sin obras está muerta. ¿Se entiende? Que yo necesito demostrar mi fe con acciones de justicia. Lo tengo que demostrar, no basta solo decir, porque hay gente que lo dice, se emociona, llora, dice, Señor.
cómo no creer y todo, y de repente capaz que pasa un mes y no va a la iglesia, o no lee la Biblia, ¿sí? O no busca al Señor. No, la fe es permanente, es continua. Si nosotros, por ejemplo, vamos a- vemos en Hebreos capítulo 11, eh, la descripción que habla de los antiguos, dice, por ejemplo, que por la fe Abel ofreció, por la fe Noé construyó, por la fe Abraham salió, por la fe Moisés dejó Egipto. Entonces, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es acción. Señor, habrá dicho Noé, se viene algo terrible para la humanidad y el diseño es construir. Eso me ha sido revelado. Y él no quedó con que lindo sería construir. Qué bueno sería, qué bueno sería. Es más, Señor, bajanos un barco del cielo, que los ángeles nos bajen entre todos una gran estructura y subimos y nos salvamos. No, eso no fue lo que el Señor le dijo. Le dio el diseño y ellos, él y su familia, se tuvieron que poner a construir el lugar de salvación, que fue el arca. Y trabajaron décadas y décadas y décadas y décadas y dedicaron la vida a construir el arca. Y la construyeron. Y cuando lo construyeron, el Señor mandó el diluvio, que de todas formas el Señor lo iba a mandar el diluvio. Pero el propósito era que Noé construyera el lugar de salvación, que era el arca, donde se salvase él, su familia y los animales puros y los impuros. Entonces, ahí se demuestra, ahí se demuestra la fe. Porque si no es todo muy romántico. Sí, Señor, yo te seguiré a donde tú quieras, a donde tú me mandes. El tema es cuando el Señor te dice, seguime, ahí qué hacemos. Lo justificamos, lo dejamos, decimos, bueno, vamos a orar. Yo he escuchado testimonios de hermanos que un hermano, por ejemplo, en Mendoza, que me decía hace muchos años, el Señor nos llamó a salir porque tenía algo para nosotros en Estados Unidos. Y era claro y teníamos todo. Y empezamos a dar vuelta, a decir, bueno, sí, señor, vamos a ir, esperanos, que tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar aquello. Y empezaron a dar vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y no salieron. No salieron. Y pasó la oportunidad. Y el hermano se quedó con eso de decir, hubo un tiempo donde tuve la oportunidad de salir y no salí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la decisión de demostrar la fe está en nosotros. Dios no nos va a obligar. Repito, a Noé no le bajó el arca, le dijo, mirá, este es el diseño, construíla y subí. Si él no la construía, iba a llegar un momento que se iba a mandar el diluvio y se lo iba a llevar a Noé con su familia. Pero sin embargo, él tuvo la oportunidad de trabajar para realizar el arca y lo hizo con fe. Entonces, eso es fe, es demostrarlo, es decir, bueno, vamos a realizarlo, que ya no quede como una idea, que ya no quede como un deseo, sino que yo haga mi parte concreta y me va a costar, me va a costar tiempo, me va a costar dinero, me va a costar relaciones, me va a costar prioridades, me va a costar. Pero bueno, uno decide en un momento de su vida. Entonces, digo, qué importante es tener fe. Yo me acuerdo cuando estábamos de novio con mi esposa, yo tenía poquito tiempo en la fe. Yo me había convertido en el 92 y creo que en el mismo año, sí, en el mismo año, bueno, conocí a la que iba a ser mi esposa
Y yo por el espíritu, sin saber nada, tenía meses de convertido, dije, mirá, si querés estar conmigo, tenés que saber que a donde el Señor me llame y donde el Señor me mande, voy a ir. Si vos querés que empecemos una relación, sabe esto. Si te parece bien, arrancamos con el noviazgo y el proyecto de matrimonio. Si no, no. No sabía, yo no tenía meses de convertido y no sabía ni por qué le estaba diciendo semejante cosa. Entonces ella me dijo, no, no, yo entiendo que esta relación es del Señor, de hecho el Señor me dio señal, etcétera, y él lo aceptó. Y quedó ahí, como algo que dije, inspirado por el Señor sin saberlo, y pasaron unos años y el Señor justamente ahí nos llama. Y para ella también fue cumplir un compromiso que ella ya sabía por el Espíritu que iba a ser así. Y le costó mucho. Ella tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar su familia, sus hermanos, y nos fuimos para Italia. Entonces, eso es fe, ¿sí? Es demostrar al Señor que puede contar con nosotros. Por supuesto que, claro, es todo un proceso, no es algo automático, porque en realidad yo le puedo decir al Señor, Señor, yo te quiero ser leal, pero si la lealtad es realmente genuina, producirá acciones, ya que la lealtad que no se mueve no es lealtad, son palabras, es emoción, emoción. Sí, Señor, yo te seguiré a donde tú quieras, a donde tú me mandes, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando el Señor dice, bueno, tengo esto, pensé esto para vos, ahí se ve, ahí se ve. Entonces el que tiene fe, el que lo ve, el que está en el espíritu, el que realmente está dispuesto a pagar el precio, que no es fácil, hermano, para nadie es fácil, para nadie es fácil. Eh, pero seguirlo al Señor es maravilloso porque después Él suple todo. Nosotros nos fuimos, por muchos años, estando en la misión, nos sentimos solos y abandonados a nivel humano, a nivel ministerial. Ah, fue duro, lloramos mucho. Yo me iba abajo, donde vivíamos había un puente, donde había una calle y había unos banquitos, era como una plaza, y yo me sentaba ahí a llorar los primeros tiempos, porque me sentía solo, me sentía tirado, pero sentía que el Señor estaba con nosotros, y el Señor nos lo hacía sentir. Y así tuvimos en ese estado 12 años sin ver nada, todo adverso. De hecho, les cuento, fue tan duro que en el 2007 caímos bajo el peso de la frustración, porque nos salía todo mal. O sea, no lográbamos incorporarnos a la sociedad, porque Italia es muy distinto a Argentina. Sí, muchos de nosotros somos de origen italiano, pero realmente es otra cultura muy diferente, al menos donde fuimos nosotros, en Sicilia, estuvimos en la región de Sicilia, en la ciudad de Ragusa, muy conservadores, muy católicos, muy terrible, muy atrasado. Y, pero sabíamos que el Señor estaba con nosotros. Y estuvimos 12 años. eh, pero bueno, repito, en el 2007 caímos bajo ese peso de esa frustración y dijimos, no, no, Señor, nos está matando la misión, nos está matando, nos está aplastando, no estamos bien. Mi esposa estaba deprimida, fue una cosa terrible. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, no, Señor, lo lamentamos, te pedimos perdón, pero no podemos estar acá. Y nos volvimos para Argentina. Agarramos todo, nuestras cosas personales y nos vinimos para la Argentina. Eso fue a la fines del 2007
y 2008. Y llegamos acá y dije, bueno, volvemos a nuestro país. Y no se abrían las puertas tampoco. No, el Señor no nos hacía faltar nada, nos sustentó, nos mantuvo fielmente, pero habíamos, digamos, actuado por presión. Y me acuerdo que un día estaba orando y el Señor me dice, qué bueno es escuchar la voz del Espíritu. Y uno se da cuenta cuando es el Espíritu el que habla o cuando es la mente, ¿no? Uno en la fe discierne de dónde viene la voz. Y el Espíritu de Dios estaba orando, me levantaba temprano, antes de que saliera el sol, yo salía a orar, a buscar al Señor, a pedirle, a suplicarle. Y el Señor me dice, no tengo nada para ustedes acá. Todas mis bendiciones, me acuerdo de esa palabra, los esperan Ragusa. Ay, le decía, no, Señor, por favor, no nos hagas volver. No queremos volver ahí, fue terrible. Fue muy duro, fue muy difícil. Y el Señor me dijo, no tengo nada para ustedes acá. No me pidas nada, porque mis bendiciones los esperan allá. Y bueno, este, mm, dijimos, bueno, amén, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y me acuerdo que había ido a una iglesia una vez y había un culto y el pastor había hecho un altar de piedritas ahí sí, en el altar donde se ministraba, había hecho como se usaba antiguamente un altar con piedritas y estaba predicando de eso, ¿no? Del sacrificio. Y a todos nos había dado un palito de madera y dice, mira, este palito representa tus sueños, tráelo al altar. Y yo recibí mi palito y todos habían pasado, corrían los hermanos, decían, amén, Señor, tendremos mi sueño. Y yo estaba con el palito ahí y mi sueño era quedarme en Argentina. No, ese era mi sueño, quedarme acá y empezar acá y seguir el ministerio acá. Y estaba yo y el pastor me mira y me conocía y me dice, Cristian, faltás vos. Y yo lloraba y le decía, ay Señor, no quiero llevar ese palito al altar porque eso significa decirte amén. Y lo llevó y le digo, amén, Señor, hágase tu voluntad. Entonces resulta que nos compramos un auto, me acuerdo en esa época, le cuento este pequeño testimonio y ya volvemos otra vez a la palabra, y me compro un auto en la ciudad de Navarro, que digamos unos conocidos allá, me compré un Renault 12 con mucho esfuerzo, que no teníamos auto en el 2008, y fíjese que el auto vencía el seguro un jueves. Yo había ido un sábado a buscarlo y el jueves vencía. Entonces, yo cuando estaba por llegar el momento del vencimiento del seguro, empecé a buscar una aseguración que me cubriera el auto, un Renault 12, 80 y pico, pero estaba nuevo, estaba bien cuidado. Y, y voy a las distintas aseguraciones y nadie me lo quería tomar. Me dice, no, no, mire, disculpe, pero no lo tomamos porque estos autos los roban y nosotros sabemos que es un compromiso, es un riesgo, no se lo podemos asegurar. Y fui a dos, fui a tres, y nada, nadie me lo quería asegurar. Y se me estaba acercando, estaba llegando el tiempo que me vencía el seguro y no podía circular sin tener una aseguración. Entonces agarré y bueno, le digo, señor, ayúdame a ver, porque necesito encontrar una forma de asegurar el auto. Y donde nosotros vivíamos, fui a una avenida que había una aseguración, Seguros Paraná, y voy y le digo, miren, tengo que asegurar este auto. Y lo mira el auto y me dice, ¿cómo lo quiere asegurar? Le digo, mire, contra todo riesgo, por favor, no quiero solamente responsabilidad civil, necesito contra todo riesgo, robo, incendio. Y lo mira y me dice, bueno, sí, yo se lo puedo asegurar. No lo podía creer. Dije, wow, la cuarta aseguración que me lo quiere asegurar. Me lo asegura el auto. Me dice, claro, le va a costar un poco más porque es contra todo riesgo. Le digo, sí, no hay problema, yo entiendo que va a costar más. 105 pesos en el año 2008. Pago los 105 pesos, eso fue el... perdón, me vencía el sábado. El sábado me vencía el seguro. Entonces ese fue un viernes. Pago, ¿sí? Y me fui con el auto asegurado. Me lo aseguraron por 11.000 pesos. Yo lo había pagado creo que en 10.000, me lo aseguraron por 11.000 pesos. Yo pagué 105, me lo aseguraron por 11.000. Todos los viernes nosotros íbamos a una iglesia en Caballito, Presencia de Dios, del pastor Estamatea. Iba yo todos los viernes
a presencia, al culto, porque había realmente presencia de Dios, había en la alabanza, era maravilloso. Entonces me iba todos los viernes, me iba de donde yo vivía, en Villa Madero, hasta Caballito. Y me acuerdo que mi esposa me dice, visto que tenés el auto, ¿por qué no vamos todos en familia? Que nosotros hace mucho que nos vamos a presencia. Y le digo, bueno, vamos. Y fuimos, era un viernes, había culto un viernes a la tarde, fuimos todos con la familia, bueno, busco un lugar para estacionar, me fijé que se pudiera estacionar, que no hubiera garage, que no hubiera líneas, prohibición para estacionar, lo estaciono el auto, miro bien el lugar donde estaba y fuimos al culto, lo aseguré el auto, lo bloqueé bien por cualquier cosa, lo había asegurado yo el jueves, el día anterior. Cuando salimos del culto, voy a buscar el auto y el auto no estaba. El auto se lo habían llevado, se lo habían robado. Y empecé a buscar. Y mi esposa me dice, no, pero fíjate, capaz que no era esta cuadra, era otra cuadra. Y digo, no, no, Claudia, es este el lugar, estoy seguro. Busqué. Y el auto se lo habían robado. Entonces fue terrible porque eran de noche con los nenes chiquitos, tuvimos que ir a hacer la denuncia a la comisaría, estábamos llorando los dos, fue una cosa horrible. Y el sábado vuelvo a la aseguración y le digo a la chica, ¿cómo estás? Tengo una noticia. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó? Me dice, señor Jiménez, ¿qué le pasó? Le digo, ayer me robaron el auto. Y se agarró la cabeza. Me dijo, ¿cómo que le robaron el auto? Sí, le digo, lo fui a estacionar en Caballito, cuando lo fui a buscar no estaba más. Y me dice, mire, todavía tengo la carpeta acá, no tuve tiempo siquiera de llevarla a la central en el centro. Pero me dice, no se preocupe porque usted lo tiene asegurado el auto. Así que mire, con 105 pesos me dieron 11.000. Me dieron 11.000. ¿Qué hice yo con la plata? Hablé a un amigo que trabajaba en Alitalia, y le dije, Antonio, necesito 4 pasajes de ida solamente a Italia. Necesito Buenos Aires, Roma, Roma, Catania. Decime cuánto es. Me dijo, eran 11.500 pesos. Le digo, mira, tengo un cheque de 11.000, aguantame un poquito, después sí, Cristian, no te da problema. Le di el cheque, le dije, mamá, mira, necesito 500 pesos, era en esa época. Me mandó la plata, le pagué los pasajes y nos volvimos a Italia. Nos volvimos a Italia, conforme a la palabra que el Señor me había dicho, que las bendiciones nos esperaba allá. Eso fue en el 2008, y ahí en el 2008, realmente a la fin del 2008, fue noviembre de 2008, el Señor nos bendijo mucho, mucho, mucho nos bendijo muchísimo. Y en el 2012 nos conecta con un ministerio apostólico de pastores de Mendoza, de la provincia de Mendoza, en Málaga, y fueron años muy hermosos que tuvimos en ese ministerio. Íbamos desde Italia hasta España, hasta la ciudad de Fuengirola, en Málaga, y acontecieron muchos milagros extraordinarios, cosa estupenda que Dios nos dio conforme a su palabra, que yo escuché claramente que sus bendiciones nos esperaban allá. Entonces, la fe tiene que ver con accionarnos, tiene que ver con movernos, tiene que ver con seguirlo al Señor, ¿sí? No tanto con decir, Señor, te amo, daré mi vida por ti, sino decir, como le pasó a Pedro, cuando él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Entonces el hombre se baja del barco y empieza a caminar sobre el agua. Eso es fe. Porque fe no es tener la garantía y la seguridad de todo, es obedecer. Es decir, Señor, yo como un niño confío en ti. ¿Vio cuando, por ejemplo, está en una plaza y están el papá abajo y el nene está ahí arriba de un juego, y el papá le dice, tírate, y el nene lo ve al padre y se tira, porque tiene confianza que el padre lo va a recibir, y el padre con todos los sentidos, prestando atención de sostenerlo al nene para que no se le caiga. Eso es fe, eso es fe, ¿sí? Es decirle al Señor, te seguiré. Y el Señor, por supuesto, que en la medida que uno pueda asimilarlo, en la medida que uno pueda administrarlo, nos va a ir pidiendo cosas, no nos va a pedir algo que no podamos, no nos va a pedir algo
que supere nuestra capacidad de actuar, sino que Él nos va a pedir de a poquito, nos va a ir guiando y en la medida que uno vaya respondiendo, Él va a mostrar su fidelidad y después van a pasar los años y uno va a mirar para atrás y va a decir cuántas cosas hemos vivido y menos mal que hemos seguido al Señor. Así que eso es fe, es más que creer, ¿sí? Es más que esperar, es sí creer, sí esperar, sí confiar, pero paralelamente accionar nuestra, nuestra vida, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro caminar, nuestras decisiones, es decir, Señor, lo que vos quieras, ayúdame, prepara los detalles, arreglame los detalles y yo te voy a seguir, ¿sí? Así que yo puedo dar testimonio de lo que es la fe. Nosotros no hemos perdido nada, ¿sí? Al contrario, hemos ganado muchísimas cosas, hemos recibido mucho más, porque el Señor dijo que nos iba a dar más, ¿no? Cualquiera que dejara padre o madre recibirá 100 veces más. Y realmente el Señor ha sido fiel y lo será con todos aquellos que creen, ¿sí? Que creen y confían. Así que yo ya estoy terminando con estas palabras. Yo ya creo que mi tiempo ya está alcanzado. Espero que les haya sido útil la enseñanza, que les haya ayudado un poquito el testimonio para confiar en aquel que es realmente fiel. Acuérdense de lo que hemos visto en Apocalipsis 3:14 y 19:11, donde Él es el fiel y el verdadero. Y los que están con Él, los que le siguen, tienen esa característica, que son los fieles y verdaderos. Y ahí se ve la fe. Porque también la Escritura dice en Tesalonicenses que no es de todos la fe, ¿sí? Porque en realidad eh, la fe tiene que ver, como ya hemos dicho, tiene que ver con la lealtad. Y una cosa que tenía anotado acá importante que he escuchado es que lo opuesto de fe no es la incredulidad, sino la deslealtad y el abandono al compromiso. Eso es falta de fe, ¿sí? No es ser incrédulo, dudar, como por ejemplo Tomás que dudó, sino que en realidad falta de fe es abandonar el compromiso y es la deslealtad. En un momento Jesús, lo dice el Evangelio de Juan, que cuando empezó a hablar, muchos le decían, dura es esta palabra. Y dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos ya no estaban más con él y se habían vuelto atrás y ya no le querían seguir. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero es verdad que un grupo de esos discípulos se ofendieron y se volvieron para atrás. Y eso es incredulidad. Es decir, yo ya no te quiero seguir más, es muy difícil, es muy complicado, tengo problemas en el trabajo, en la familia, el diablo me está atacando por todos lados, y eso es falta de fe. ¿Sí? Entonces tenemos que demostrarle al Señor con acciones concretas que somos confiables, que no somos perfectos, que somos humanos, pero que estamos dispuestos a obedecerle y hacer lo que Él nos mande en el momento que Él nos mande y serle fiel en lo poco y sobre eso poco después el Señor, si lo pasamos, nos va a promover y nos va a poner en mucho más. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que bueno, la fe es demostración de lealtad. Por el resto el Señor después nos ayuda porque el Señor sabe, conoce, ¿sí? Conoce y estamos tranquilos, ¿eh? Porque el Señor nunca va a fallar, nunca nos va a faltar nada, porque Él es fiel y verdadero. Así que bueno, hasta acá la palabra y gracias a los pastores por la invitación Amén. y nos gozamos.